Muchas veces en nuestro interior hay como una especie de cuartico de San Alejo, pero ese no tiene ni la puerta abierta, sino la puerta bien cerrada, porque no queremos que nadie entre a que vea las cositas que están allí guardadas. Cosas pequeñas como más grandes, cosas que nos avergüenzan, recuerdos que no nos traen bienestar, cosas que si pensamos en ellas nos dañan. Y que es que de verdad que hay veces que es necesario agarrar ese cuartico de San Alejo, abrirlo y decirle, mira, eso no lo vas a usar. Y vamos para la basura. Y colocamos en ese cuarto lo que verdaderamente vale la pena guardar. Es despojarnos de cosas de tiempo atrás, guardadas, que lo que hacen es envejecer y dañar, que lo que hace es como el cáncer que va pudriendo, como este animalito que se come la madera, como el comején que va acabando, y por fuera está la tabla. Hay otro animalito que también, no, que en las puertas también, la polilla, carcoma, bueno, todas esas son igual. Van comiendo y resulta que usted ve, por ejemplo, en el caso de una puerta, usted ve la puerta rozagante y cualquier día usted hizo así, ¡ping!, y se hizo un hueco. Y queda la persona como dijo, ¿y esto cuándo pasó? Y llega el necio y dice, oye, pero mira, pero espérate, no la dañes más, por lo menos mientras la arreglan. Así hace de daño cuando nosotros guardamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios en nuestro corazón, lo sostenemos allí, lo ocultamos allí. Pero Dios hay momentos en los cuales inclusive nos recuerda las cosas para que nosotros digamos, Señor, yo te confieso que hice esto, porque es que a Dios lo sabe, pero a Dios le agrada que uno se lo confiese. Señor, yo te confieso que yo hice esto, y después Dios se encargará de hacer lo que sea necesario para que todo llegue a su normalidad en su vida. Saca todo el camején, saca toda la polilla, saca todo eso y restaura el Señor, porque Dios restaura de una manera que queda nuevecito. Ese es Dios. Entonces, yo quiero decirles, no vale la pena esconder y callar cosas que vienen por orgullo, por temores, a veces las mentiras por causa del temor, el temor al que dirán, el temor a perder, cosas que producen molestia y resentimiento. Yo quiero decirle, no vale la pena guardar nada de eso, no vale la pena. Pecados ocultos, escondidos, no valen la pena. No vale la pena, porque nada que se construye en base de la mentira, del engaño, de ese callar y de ese silencio que es dañino y destructivo, va a terminar con un buen fruto. Cualquier día tocan la puerta y la puerta se va a deshacer. ¿Me explico? Llega el momento en que sale a la luz y dice, Dios mío, ¿y cuándo cayó tanto comején? Tanta podredumbre, porque todo va en aumento. Tanta destrucción, ¿cuándo se destruyó? Pero qué rico que es Dios. Ahora tú me estás hablando, Dios habla a tiempo. Óiganme, Dios habla a tiempo. Y Dios de pronto le dice a uno, deja de callar, no te engañes a ti mismo. Y entonces, Padre, y hay veces en que el hablar con Dios no es suficiente, entonces buscamos a otra persona para que nos ayude, para que haya una oración de liberación, o haya una dirección en sanidad en el alma. Y es así como Dios se moverá. Yo les conté alguna vez, yo tuve una situación, en una ocasión me invitaron a predicar en un lugar que ni me acuerdo dónde fue. Lo único que sí les puedo asegurar que bien lejos, porque bastante que corrimos en el carro para llegar a ese sitio. Y prediqué. Cuando terminé la predicación,
Ya en el último momento el Señor me habla clarito, y el Señor ese día me habló y me dijo, aquí hay una mujer que abortó. Y me dijo, y aquí hay una mujer que abortó y no se ha perdonado. Y yo ya la perdoné. Lo dije en alta voz. Y oré por la iglesia y oré por esa mujer. Pero cuando se terminó, el Señor me dijo, estaba sentada en la primera banca. Me acuerdo que estaba de segunda, como por ejemplo estaba usted. Y me acuerdo que yo me acerqué, Él me dijo, ella es la mujer. Y me quedé así, dije, oh Dios, ¿y qué quieres que haga? Y me dijo, acércate y díselo. Ella necesitaba, déjenme decirles, necesitaba escuchar que Dios ya la había perdonado. Y me le acerqué y le dije al oído, porque no me interesaba que más nadie lo supiera, más nadie. Y me le acerqué y le dije, pero el esposo estaba al lado. Y le dije, despacio, usted es esa mujer. Y aquella mujer empezó a llorar y llorar y llorar y a llorar. Le dijo, pero el Señor hoy me trajo a este lugar, y el Señor me lo hizo entender, me llevó por ella, me hizo viajar tanto por ella. ¿Sabe por qué? Porque a veces se cree que el pastor está diciendo a propósito las predicaciones. En la semana pasada se me acercaron como 3 personas diferentes creyendo lo mismo. Es que esa predicación, pastora, yo creo que a usted le contaron esto y esto. Dije, por favor. Después me encontré con otra y en una de esas le dije a la hermana Isa, dígale usted. Y le dije, y ella fue la que le dijo, hermanita, esto y esto y esto y esto, que iba a saber la pastora que ustedes iban a venir. Entonces viene el Señor y hace cosas como esas, y entonces confirma la palabra. Aquí a veces me han dicho los hermanos, ya confirmó Dios la palabra a través del siervo de lo que usted venía hablando. Ah, gloria a Dios. Y sabe, llegué donde esa mujer y se lo dije. Y después veo cómo van saliendo de la escuelita la cantidad de niñitos. Yo creo que tenía como 5 o 6 niñitos, pero poco chipichipis uno detrás de otro. Y el Señor me dijo que ella se había llenado de tanto hijo por la culpa del que había abortado. Y el esposo, sabiéndolo, me asentó. Y ese día yo sé que ambos, porque no fue eso, pero ella principalmente fue la que fue libre. Él era consciente de lo que ella vivía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que se callan cosas. Háblenle a Dios, y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos entiende. Nosotros no tenemos un sacerdote que no nos entienda. Dios nos entiende. Vergüenza sí, no sean sinvergüenzas. Con vergüenza sí, porque es que hay algunos que ya se sinvergüencean, y entonces como tenemos tanta confianza, no, Señor, pequé otra vez, oíste, que Dios perdóname, amén. Es un sincero reconocimiento en el corazón, pero decírselo a Dios. Y qué rico que después de decírselo al Señor, amados hermanos, Dios entonces empieza a hacernos nuevos, porque nos habíamos envejecido. Ahí dice la palabra que mientras callamos nos envejecimos. ¿Qué significa eso? Mientras callamos, el verdor de Dios no está en nuestra vida. Si no está el verdor de Dios en nuestra vida, nos vamos secando. ¿Qué significa eso? Que mientras Dios no nos está dando su rocío, ¿cómo vamos a florecer y cómo vamos nosotros a dar fruto? O por lo menos un buen fruto, porque es que a veces uno agarra esas frutas bonitas y las parte uno y son incomibles, porque por dentro están podridas. Y se ven tan bonitas por fuera, santos alumbrados por traqui, tan bonitos por fuera, pero a veces no es así, y entonces se envejece. Pero saben que cuando la persona es libre, lo digo por experiencia propia, cuando la persona es libre, qué rico que se siente. No sé si alguno de ustedes lo ha vivido, yo lo viví. Y de pronto cuando somos liberados, recibimos una liberación. Hay liberaciones de diferentes formas,
Pero cuando se vive una liberación, uno se siente, se siente uno liviano, se siente uno feliz, se siente uno tranquilo. Es más, a mí me pasaba, yo salía a pleno mediodía con ese tremendo sol y yo caminaba y con ese solazazo, y les digo que sinceramente yo iba volando. Y se los digo de verdad, verdad, no estoy exagerando, porque es que es rico. Qué rico que es. Entonces es necesario que se abra ese cuartico de San Alejo, que se abra ese rincón en el corazón, que se abra ese rincón en la mente, porque a veces la gente hasta bloquea los pensamientos para no recordarlo, pero es que hay que sacarlos, hay que sacarlos. Yo he escuchado cosas de personas que guardan 50 años un tema, pero después que lo sacan, esa libertad tan rica que se vive después de uno decirle al Señor, hice esto, y Dios nos perdona. Y continúa, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. Fíjese, aquí viene, se volvió en verdor, mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Simplemente le dijo a Dios, ya no cayó más, ya no hizo más silencio, ya confesó a Dios todo lo que le tenía que confesar. Y hay veces que vamos a tener que durar bastantes horitas allí diciéndole, Señor, ¿y a qué? ¿Y aquello? Y esto otro, pero qué rico sacarlo todo, qué rico sacarlo todo, para después quedar uno livianito. Mejor yo soy de las que pienso que mejor todo de un solo y ya, pues que de a poquito en poquito, de pronto otra vez vivirlo lo mismo, de pronto se queda en el camino. A mí me gusta cuando en el partido meten los 2 y 3 goles de un solo, pues si no va uno sufriendo que todavía no, y si al último minuto vienen y meten el gol. Nada parecido a la realidad, ¿no? No, pero tranquilos que a Boca le vamos a ganar. Le vamos a ganar. Ahí viene 2 goles, hermano. Amados, pero es así. Qué bueno que es uno delante de Dios llegar, y qué rico la libertad de uno saber que no hay nada que nos tenga a nosotros detenidos. Ahí lo dice, seco. Usted quiere vivir seco, ahí va la hermana seca. Ahí va el hermano seco. No, hombre, ahí va el hermano que es fruto, por su fruto los conoceréis. Uno los ve y uno dice, wow, por los ojos se nota, en el rostro se nota una persona que es libre. En serio, la persona puede tener la sonrisa de aquí a aquí, y uno, bueno, por lo menos el espiritual lo discierne. Mis hijas me hicieron entender en una ocasión que no todo el mundo veía lo mismo que yo veía. Desde ese día ya veo porque yo creía que todo el mundo era igual que yo. O sea, yo pensaba que todos se daban cuenta como yo me daba cuenta. Entonces, sí, el que es espiritual puede ver la gran sonrisa a la otra persona. Es más, puede no ver la persona, y aquí sabe que la persona está mal. Es verdad, es así. Pero qué feo que tenga que decir, óigame, fue reverdecido un día y después regresen y mira que ese palo seco, no hay fruto, no hay verdor. Qué triste es eso. Pero Dios no nos deja a nosotros en esa condición, y el plan que Dios tiene para con nosotros, el plan de Dios que tiene para con nosotros no es eso, es nuevamente abonar si es necesario, podar si es necesario, quitar todo y permitir que empiecen a salir esas hojas verdes, que nosotros podamos reverdecer en el Señor, si nosotros damos el paso de decirle, Señor, aquí estoy, mira lo que hice. No quiero seguir escondiendo esto, aquí está mi herida, quiero que la sanes, quiero que salga, no quiero que siga dañando mi vida. Y es necesario que salga. Y cuando sale, qué rico que es. Y hay personas que ya han vivido por eso, y vuelven y les pasa algo, y vuelven a la misma de quedarse callados otra vez.
el orgullo o la vanidad o la apariencia o etcétera. Pero en el nombre de Jesús esto no va a volver a pasar en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perdonar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que avancemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que reverdezcamos, que florezcamos y que también demos fruto. Y además que el fruto tenga semillas para que vuelva otra vez a dar vida y que nos multipliquemos. Y ahí no se queda todo después que no estamos con Él eternamente y para siempre. Es decir, la voluntad de Dios va mucho más lejos de lo que ustedes y yo pensamos. Esa es la voluntad de Dios. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. En pocas palabras es, amado, a tiempo. Estamos a tiempo. Hagámoslo ahora. ¿Por qué mañana? No, mañana que ya yo me prepare más en ayuno. ¿Yo qué sé si mañana me despierto? No, mañana porque me voy a preparar y primero voy a meditar, pastora, para ver cómo es que lo voy a hacer. Dios permita que lo pueda hacer, porque es que entre hoy y el mañana se pueden arrepentir, mejor lo hago de una. ¿Vio cuando uno se va a tomar un remedio de esos horrorosos y usted lo piensa, lo huele, pero abre la boca y si es un niño peor, pero que abras la boca, encima se lleva el regaño, el maltrato y se lo tiene que tragar? Mejor es de una vez. A mí me enseñaron así, pues, te abra la boca y traga enseguida, después viene el helado. Abra la boca y ya, rápido, rápido. Pero entonces, por eso es que nosotros estamos en la presencia de un Dios muy bueno, delante de Dios, un Dios muy lindo, un Dios que yo no puedo me cansar de decirme, que tanta misericordia tiene Dios. Es que eso es lo que nosotros tenemos, un Padre así. Un Padre así. Por esto orará a ti todo santo. Y usted dice, ay, tú eres santo. Por Cristo somos justificados. Pero a tiempo hay que hablarle a Dios. A tiempo. No, pastora, yo voy a hacerlo, pero yo tengo que esperar que esa otra persona cambie. Oh, por favor, ¿y si no cambia nunca? Es decir, ¿usted se le va a dañar la vida esperando que cambie la otra persona? Yo creo que nuestras decisiones son personales y las debemos tomar, yo diría que pronto. Después, fíjense que después de todo ese proceso en el que Dios habla de esta manera, a tiempo, el versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué pasó? Que la persona que tenía, el salmista, que en ese momento estaba viviendo una situación, ese salmista de pronto, o cualquiera de nosotros, de pronto pasa a mirar a Dios y decir, Señor, ¿para qué voy a esperar? Dice, entre más rápido entre en tu refugio, mejor. Porque tú me vas a guardar de la angustia a la que yo le tengo temor. Porque después yo haré cánticos de liberación, dice, me rodearás, es alegría. Es la alegría que hay en el alma, es la alegría que hay en el corazón, es la alegría que se despierta en los que están alrededor de nosotros, inclusive, ¿saben? Porque cuando nosotros damos un buen paso, también afectamos a los que están a nuestro alrededor. Un esposo que da un buen paso hacia Dios es una esposa que se alivia, porque no tiene que llevar la carga que le corresponde a él. Un buen paso que da una mujer es un alivio para el hombre, porque arriar como arriando a la mujer, eso tiene que ser tenaz. Un buen paso que dé uno afecta al otro. Si yo hago algo, afecto a los que están a mi alrededor, los afecto. Lo que ustedes hacen también afecta a otros. Pero y si este hombre dice, tú eres mi refugio, y se mete en el refugio de Dios, me guardarás de las angustias. Lo que quiere decir no es que no tengamos problemas, sino que cuando tengamos los problemas, Él vendrá a fortalecernos.
y nos viene a dar la salida, porque empezamos diciendo que Él nos va abriendo nuestro camino. Cánticos de liberación, porque cuando una persona es libre es feliz, y cuando es feliz canta. Yo conozco personas que cantan cuando comen, es feliz. El otro día me recordaron a mí que yo lo hacía cuando niña. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos guarda, Él nos liberta. Y ¿saben una cosa? No es solamente anímicamente, sino que inclusive hay enfermedades que desaparecen. Por eso en la Santa Cena, cuando la persona de verdad contristada delante de Dios, hay sanidades. Que a mí me han comentado, pastora, cuando yo tomé la Santa Cena sentí tal cosa. ¿Por qué? Porque por la comunión con Dios se le confiesa el pecado, se va la enfermedad. ¿Oyeron? Es bueno que todo esto lo sepamos. Es bueno, despierta el creer y el entendimiento y el conocimiento. Libres de deudas, porque a veces las deudas son por causa de pecado. Ustedes saben que en los hogares en donde hay problemas matrimoniales, hay problemas económicos, por lo general. Por lo general, cuando la economía empieza a bajar, hay que empezar a ver por dónde, qué es lo que está fallando. Hasta la parte financiera tiene que ver. Liberación, es que Dios nos hizo libres. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso. Si no lo son, yo quiero decirles hoy, Dios nos hizo libres a nosotros. Dios nos hizo libres. Sigue el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Después de que la persona llega y mira al Señor y cree en Dios, lo miro, creo en Él. Entonces el Señor se fija en la persona y le dice, bueno, ahora que ya entendiste que estabas en pecado, ahora yo me encargaré de enseñarte el camino en el que debes andar. Fijaré mis ojos en ti, en pocas palabras, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a ayudar, voy a estar pendiente de ti, no habrá quien pueda querer venir a hacerte frente porque yo voy delante de ti. Si Él fija los ojos en nosotros, voy abriéndote camino, te revelaré. El Señor va revelando. ¿Y de qué manera nos revela Dios? ¿De qué manera? Cuando nos vamos de pronto a hacer alguna alianza con una persona para hacer un negocio, por ejemplo, y de pronto el Señor le pone no y no y no, pero si esa persona es la que me va a solucionar, y dentro hay un no y no y un no que no te deja. Y se queda uno allí como quieto y después cuando se da cuenta, wow, por esto era que no sentía paz en mi corazón. Dios confirma en nuestro espíritu, amados hermanos, los pasos que debemos seguir en todos los sentidos en la vida. Se abre el entendimiento, en serio que es así, se abre el entendimiento. Entonces vamos a poder saber qué decisión tomar. De pronto en algún momento como seres humanos estaremos allí como dudando un poquito, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero poquito a poquito vamos aprendiendo cada vez más a entender cómo nos habla Dios a nosotros. Una de las cosas que yo hablaba en estos días con algunos hermanos, y es que cuando yo tengo una inquietud y es que a mí me entra un no sé qué, no sé dónde, pero me entra la caminadera y me entra la cuestión aquí en la iglesia, cuando yo estoy que me camina para allá y que me camino para acá y que algo hay y estoy diciéndole a Dios, ¿dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está algo que estoy sintiendo aquí adentro? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y digo, es que estoy sintiendo algo está que no está bien, parece uno león enjaulado. Así, por ejemplo, me pasa a mí. Y después viene Dios y plum, y lo muestra. O sea, son cosas que pasan en la vida y diferentes formas, porque no siempre es igual, a veces es una visión, diferentes maneras.
Pero yo no sé si ustedes quieran que Dios les diga y que les oriente en el camino. Yo no sé si ustedes lo desean. Yo lo deseo que todos los días de mi vida sea así. Yo lo deseo. Yo lo deseo, lo anhelo. Pero encima tengo una convicción que si como ser humano yo me equivoco, porque como soy ser humano me equivoco, la Biblia dice que Él endereza los caminos torcidos. ¡Wow! O sea que aparte de que nos dice por dónde es lámpara a nuestros pies, nos enseña y nos redarguye, nos pone paz o nos pone fuerza, y encima si nos equivocamos, viene y nos dice, ven por acá, mijo, por acá, ven. Y endereza el camino torcido. Hombre, qué papá el que tenemos nosotros. ¿Oyeron? Y no es Junior. Tenemos un Padre grande. Un Padre grande y maravilloso. Ay, el versículo que viene no les va a gustar. No les va a gustar. No seáis como el caballo. ¿Alguno es como el caballo? Porque es que después sigue el mulo. Pero dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Yo quiero decirle que la palabra es bien tremenda, porque como Dios sabe que a veces nosotros somos temerarios y que a veces queremos seguir insistiendo en lo que queremos, porque a veces somos de que queremos eso y le damos la vuelta, no, por ahí el Señor dijo que no, entonces da por la otra vuelta, no, por allá el Señor dice esto y lo salta, porque es que la persona quiere conseguir lo que está en la cabeza o lo que está en el sentimiento, porque engañoso es el corazón. Y va y se vuelve y se golpea y dale y insiste y se golpea y vuelve y da. Aquí espero que ninguno. Pero hay más de un temerario. Insiste en lo mismo. Y entonces dice el Señor, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Como el mulo que te tiene que, Señor, llevarte pero frenado. A veces a usted no le ha pasado, va a decir que no. No, a veces que usted intenta aquí e intenta allá y en todas partes le pasa lo mismo. Y entonces le echa la culpa a todo el mundo. Le echó la culpa al vecino de la izquierda, mía, de la derecha de ustedes, de mi otra izquierda. Le echa la culpa al jefe y le echa la culpa a todo el mundo. Y la persona se dice, ese es engañarse, yo soy víctima. Y no será que si me estoy golpeando, hay algo que tengo que entender dentro de mí que tiene que cambiar. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿O será que el resto del mundo tiene que cambiar? Porque yo soy quien tiene la razón. A veces hay que pensarlo, amados hermanos. Y ahí dice, no sea que te tenga el Señor que tener y la persona quiere correr y el Señor lo tiene con freno. Pero si yo quisiera hacer esto y aquello y esto otro, y de hecho ya tiene el edificio listo, pero el Señor lo tiene en el cimiento todavía. Y la persona ya tiene listo hasta los azulejos y las manillitas y hasta los cuadros de la casa. Y el Señor lo tiene frenado en el cimiento. A veces usted no se ha sentido frenado. Ya quiere hacer de todo. Pero nada. El Señor a veces pone, déjenme decirle, cabestro y freno. Para que podamos entender cuál es la verdad, cuál es su misericordia. A veces Dios nos pone en unas posiciones y pasamos por unas situaciones difíciles. Pero esas situaciones difíciles no son para que nos quejemos delante de Dios, sino para que nos revisemos a ver por dónde es que viene la situación y dónde es que tenemos que cambiar. Ay, pastora, pero es que fíjese, ya se revisó.
yo creo que hay hombres como, no sé, me acuerdo Pablo empezó en una lucha porque él no quería hacer lo que hacía y hacía lo que no quería. Es decir, dentro de su corazón quería honrar a Dios, había una lucha. Y le decía, pobre de mí, no, miserable de mí. ¿Usted no se ha dicho nunca miserable? ¿O sí? Usted no se ha dicho, usted eres miserable, no se me ha dicho. Pero Pablo sí se decía, miserable de mí, que hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Hablo más de la cuenta y después, y yo no quiero hablar más de la cuenta. Cosas así, miserable de mí. Estoy luchando por no hacer esto y vuelvo y la hago. Y vuelvo y caigo en lo mismo. Miserable de mí, pero había una lucha. Y llegó un día en que Pablo dijo, a mí me encanta. Un día que Pablo dijo, he terminado la carrera. Óigame, yo creo que todos nosotros queremos llegar a ese día, ¿verdad? Hay una película donde le dan un control para que los momentos difíciles se los salte. ¿Se la vieron? ¿Cómo sabe, no? No sé, se adelanta. Cuando ya llegó al final de sus días, no, yo quiero vivir mi vida, toda mi vida, con los momentos difíciles, con los momentos buenos. Es que esa es la vida. Pero hay que saber vivirla. Hay que saber vivirla. Nosotros quisiéramos saltarlo, pero no. Hay que vivirla, esa lucha para que se forme en nosotros el verdadero yo que está imitando al gran yo soy. Pero en cambio Jonás también fue inclusive era un siervo de Dios Jonás. Y el Señor, y Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Para dónde cogió Jonás? Lado contrario a lo que Dios le decía. Y Dios dice una cosa y yo hago otra. Dios dice esto, pero yo no voy a prestar atención porque es que yo también, yo puedo decidir en mi vida. Sí, claro, usted puede decidir en su vida. Y usted puede desobedecer a los jefes, desobedecer a los padres, desobedecer a los maestros. Usted puede desobedecer, pero desobedecer a Dios es fregado. Y Jonás no quería ser obediente. Y él cogió el camino contrario a Dios. ¿Qué encontró en el camino contrario a Dios Jonás? Una tormenta. ¿Qué encontró en el camino Jonás? Se iba para un lugar y lo que encontró fue tormenta. En el camino contrario a Dios se encuentra tormenta. En el camino contrario a Dios se encuentra inseguridad. En el camino contrario a Dios se pierde. Jonás encontró eso en el camino contrario a Dios. Y ya cuando estaba bien hundido, entonces sí fue que le dijo al Señor, bueno, está bien, yo voy a hacer lo que tú digas, cualquiera. Pero por salir del mal momento, pero en su corazón no había habido transformación. Yo pienso, habrán personas que llegando a lo más bajo, puede ser que nunca cambien en su corazón, sino simplemente por conveniencia cambio, porque me conviene cambiar, pero en su corazón no cambia. A eso les pasa lo que le pasó a Jonás. Jonás fue e hizo la voluntad de Dios. Él llegó a Nínive y dijo lo que Dios y dijo Dios y habló a Nínive y Nínive le escuchó. ¿Cómo terminó el tiempo de Jonás? Sino quejándose por el inclemente sol, quejándose porque las cosas no se dieron como él quería que se dieran. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que él quería que las cosas fueran como él pensaba, como él quería, como a él le parecía, y no se quería sujetar a la voz de Dios. No se quería sujetar. Y cuando no hay un cambio en el corazón, sinceramente, se puede cambiar de actitud por conveniencia, pero en el corazón sigue la podredumbre.
Pero en cambio aquí el Señor a nosotros nos está hablando de que Él va a poner su mirada sobre nosotros, porque el plan de Él es liberarnos a nosotros para enderezar nuestro camino, para orientarnos en el camino, para llevarnos en el camino. Y yo creo, amados hermanos, que cuando nosotros entendemos eso, cambiamos nuestra manera de andar. Yo creo que de hoy la palabra clave es esa. La voluntad de Dios es distinta a la nuestra. La de Dios es extraña. La voluntad de Dios siempre es bendecir. Y entonces hay una multitud de 5,000 y nada más hay 2 panes y 5 peces. Y la voluntad de Dios es ¿cuál? Que coma. La gente que decía, Señor, diles que se vayan para que vayan a comer a su casa. ¿Sabe lo que es hacer sancocho para 5,000? O un asado, para ponernos al contexto del día de hoy. ¿Sabe lo que es hacer un asado para 5,000? ¡Wow! El Señor le dijo, no, es que yo quiero alimentar a esos 5,000. La voluntad de Dios es darnos a nosotros y siempre va a tener para darnos a nosotros. De donde nosotros no vemos que hay, Él saca. 2 panes alcanzó y sobró, 5 peces alcanzaron y sobraron. La suma y la multiplicación de Dios no es la de nosotros. La suma y la multiplicación de Dios es distinta. A veces uno sale de la casa con 1,000 pesos por decir que estamos millonarios. 1,000 pesos nos salimos de la casa y en el camino, compadre, comadre, venga, ¿para dónde va? Lo llevo. Y se iba ahí en bus, a Pereira. y se regresaba en bus y se encontró con el otro compadre y lo traigo en carro. Yo conocí a una hermanita que en el trayecto de ir y venir, una vez encontró un taxista que decía, yo hago la misma ruta que usted hace todos los días y venga, yo la llevo. Y yo decía, bendito, ese es Dios. Con 1,000 pesos se fue en taxi y vino en taxi. Y le quedaron los 1,000 pesos. Es que la multiplicación de Dios y la suma de Dios no es la de nosotros. ¿Sí me explico, amados? Y la voluntad de Dios es así. La voluntad de Dios es que lo que nosotros consideramos que es seguro, eso para Él no es seguro. Lo que para nosotros no es seguro, Dios lo hace seguro para nosotros. Fue un trabalengua, pero es así. Lo que para nosotros no es seguro, ¿para quién es seguro caminar en un mar sobre las aguas? Yo cuando bajo a una piscina primero le digo al otro, baja tú primero para ver para dónde llega el agua. Para después yo bajar. Siempre queremos caminar en seguro. Pero Dios abre camino. Esa es la inteligencia de Dios. La de nosotros nos quedó cortica. La de nosotros quedó cortica. Y el enemigo, déjenme decirle, Luzbel tenía mucho conocimiento. Tiene mucho conocimiento y por eso creyó que él podía ser mejor que Dios. Hasta que se encontró con la gran verdad de que no sabe nada. Porque cuando lo llevó a la cruz, él creyó que lo estaba acabando. Para el hombre, para el enemigo, cuando nos está acabando, a nosotros empieza una nueva historia. ¿Oyeron? Esa es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios es distinta a la que nosotros tenemos. Y lo que nosotros ni nos imaginamos está en la imaginación de Dios para nosotros. Cosas que Dios ha creado, que no bajó al corazón del hombre siquiera. Es que ni siquiera al corazón del hombre, mientras a nosotros nos pareció bonita el triciclo, el Señor nos dio un vehículo. Pero es que yo no puedo pensar en el vehículo, pero Dios sí. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Yo a veces me he sorprendido también en personas que están empleadas en ciertos puestos y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede estar empleado un bachiller en una postura tan alta en una empresa mientras llega otro con estudios recontra estudios y le dicen que no porque tiene demasiada hoja de vida para ese cargo?
¿Sí, o no? Ese es el hombre. Ese es el hombre. Pero Dios viene y moldea, y lo que es de nosotros, a nosotros nadie nos lo va a quitar. Pero nadie. Por aquí escuché el testimonio de una de nuestras hermanas, que ella llegó a una empresa, la entrevistó una chica, la chica la miró, le dijo, no sirves para el puesto. Y bueno, ella se fue triste a su casa, no, ese no fue el puesto para ella. Al cabo de un poquito de tiempo la llamaron para que ella tuviera el puesto, pero no el que le había dicho no, sino la jefe que le había dicho que no. ¿Me escucharon? No el puesto que ella estaba buscando, el de la jefe que le dijo a ella que no era capaz. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y si nosotros hemos creído en ese Dios, mis amados hermanos, como empezamos hoy esta enseñanza, yo quiero decirles a ustedes que la vida a nosotros nos cambia. Porque para el que cree, todo. Y yo creo que Él fija sus ojos sobre nosotros, porque Él hoy nos ha dicho que Él fija sus ojos sobre nosotros. En nuestro interior, para que seamos mejores. Yo quiero ser la novia de Cristo. Déjenme decírselo. Yo quiero ser la novia de Cristo. Para el que cree, el que lo anhela, adentro. Pero también en lo demás. Porque es que yo sé que yo tengo un Dios que no es pequeño. Y yo a Dios le pido las cosas más extrañas, de la forma más extraña, porque es que yo no tengo un Dios pequeño, yo tengo un Dios grande. ¿O no es así? Esa es la voluntad de Dios. Enamorémonos de la voluntad de Dios. Para que vea cómo entonces la nuestra, que no es tan buena, se ajusta y la vida nos cambia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces hemos venido cansados, agotados y enfermos? La palabra de Dios dice que hay camino que para el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero en cambio, el camino angosto, es decir, el que no lo ve todo el mundo, esa es la puerta angosta, esa es la que nos lleva a la salvación. Angosta, y cualquiera no la ve, pasa. No vi la puerta de la entrada, no la vi, es pequeñita. Pero cuando entra, nadie se imaginaba lo que iba a encontrar adentro, que es libertad. ¡Qué maravilla hay dentro! Lo que ve Dios no lo vemos nosotros. No lo vemos nosotros. Él tiene para nosotros palabra de bendición, amados hermanos. Solamente tenemos que renovar ¿qué? El entendimiento. ¿Qué tenemos que renovar? El entendimiento. Si nosotros nos vamos de aquí creyendo que Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros, nuestro entendimiento abierto, las cosas nos van a empezar a cambiar. En lo pequeño como en lo grande. Porque si usted le cree a Dios en los 1,000 pesos para ir y para regresar, también le puede creer en lo grande, porque Él es Dios de cosas pequeñas como también de las grandes, que si cuida una hoja va a cuidar el árbol también. ¿Sí lo escucha? ¿Sí lo creen? Entonces yo les quiero decir a ustedes, aquí adentro anhelen estar limpios, que no quede nada podrido allá adentro, nada. Limpios, acá adentro. Porque ¿qué hacemos con todo? Con el dinero, con la comida, con todos los lujos, con todo lo que usted anhela en su corazón, si no va a tener la grandeza de Dios en su corazón? ¿Qué conseguimos con eso? ¿Qué consiguió Jonás? Haciendo lo que Dios le dijo, pero no de corazón. ¿Qué consiguió Jonás? Enojarse más todavía. Llenarse más de riqueza. Yo sabía que si yo hacía eso iba a pasar eso. Pero en cambio qué rico que es que nosotros podamos llegar al final de los días y decir, terminé. Levanté a mis hijos, prediqué el evangelio, cumplí con todo lo que tenía que hacer. Qué rico, ¿verdad? Y encima yo creo que Pablo tuvo una conversación con el Señor más rica todavía. El Señor le dijo, Pablo, ¿te quieres ir conmigo ya? Y entonces Pablo se quedó pensando y dijo, si me voy, es mejor para mí. Morir es ganancia.
pero si me quedo es bienestar para ustedes. Entonces debato entre si me voy con el Señor o me quedo con ustedes. Imagínense esa conversación. Ah, o sea, ¿a qué nivel llegó Pablo con el Señor? Que el Señor le decía, Pablito, ¿te quieres quedar unos días más? Y entonces venía lo quedaba mirando, Señor, déjame pensarlo, a ver. Y entonces empezó a meditar, si yo me voy, es ganancia, wow, calles de oro, mar de cristal, la corona de Pablo. Todo, o sea, ya se acabó el dolor, ya no tengo que hacer más ayunos. Ya no me van a, no, ya no tengo ya más nada que eso, no tengo que sufrir con el Junior. Ya, se acabó. Y me voy. Pero decía, rico me voy. Pero entonces después él decía, pero si me quedo es mejor para ustedes porque yo voy a poder seguir ayudándole. Y le decía, no sé, Señor. Y de pronto Pablo dijo, me quedo. ¿Saben por qué se queda Pablo? A mí me emociona. ¿Saben por qué se quedó Pablo? Porque había sanado tanto Dios el corazón de Pablo, que en el corazón de Pablo había tanto amor por aquellos que amaba más la salvación de ellos que el beneficio de él estar al lado del Señor. Yo no sé si ustedes ven esa grandeza, pero yo no creo que haya muchos como Pablo. Pero desearía inclusive poder llegar a ser como Pablo, que pudiera decir al final de los tiempos, terminé, y que el Señor hizo los cambios aquí dentro de mi corazón, esos que no me gustan, que me llenan de dolor cuando yo le fallo al Señor. No quiero fallarle, pero le vuelvo a fallar, temperamento, carácter, qué sé yo, costumbres. Pero qué lindo entender. Y los ojos de Dios estaban o no estaban fijados en Pablo. Pero esa promesa que allí está para nosotros también. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo no sé si ustedes lo desean, yo lo deseo. Te haré entender y te enseñaré el camino. Pablo entendió el camino. ¿Saben por qué entendió Pablo el camino? Porque Pablo se enamoró de Dios. Tú has estado enamorada. Y cuando se está enamorado, nada más se piensa en la persona que se ama, ¿sí o no? Y solamente por un amor más grande puedes dejar ese amor, ¿sí o no? Pablo tuvo un amor más grande que cualquier otro amor. Fue tan cautivo el amor de Dios, tanto el amor en él, que decidió morir al mismo para ser como Cristo. Cristo podía estar feliz allá, ¿sí o no? Él podía estar con el Padre, era rey, era Dios. Y sin embargo, se hizo hombre para que lo lastimaran, para que lo maltrataran. Eso es amor. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros para eso, sí o no? Dígame si no. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros amar de esa manera? Dios, de manera. Pero ¿se lo merece o no se lo merece? Se lo merece nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de amor. Y lo que el hombre no nos puede amar, Dios sí nos puede amar mucho más que eso. ¿Sí o no es así? Dígame si no es así. ¿Cuánto tendríamos nosotros que ceder en nuestra vida a poder entender que ese Dios que nos liberte, que nos ama? ¿Tú has visto el amor de Dios en tu vida? ¿Lo has visto? Y Él hoy está diciendo, ¿me quieres seguir? Yo sé que tus lágrimas dicen eso.
respiramos está el amor de Dios. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿vale la pena ser como Jonás? ¿Vale la pena ser como Jonás? Hoy no quiero hacer la voluntad de Dios, mañana sí la quiero hacer. Pasado de nuevo me enojo porque esa no es la voluntad de Dios, no es lo que yo quería. Es que por eso no quiero entender la voluntad de Dios. Y vivir una ambivalencia horrorosa donde no hay paz. ¿Ustedes creen que eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida? Vivir en esa ambivalencia. Cuando nosotros podemos disfrutar lo más lindo que puede existir en la vida de un ser y es encontrarse con Él. No lo conocía y lo encontró, ¿o no? Y lo encontró. Usted es un testimonio vivo de la misericordia de Dios. No es así. Y yo les pregunto, ustedes que han adorado a Dios, ustedes son adoradores. ¿Qué hace falta cuando estamos adorando a Dios? ¿Ah? Nos hace falta algo. Los que han adorado de verdad, los que de corazón son adoradores, cuando han adorado les hace falta algo. No. Y entonces, ¿para qué apartarnos de Él? Pues no, aquí adentro lo queremos a Él más dentro de nosotros. Porque hay preocupaciones, porque hay juventud, porque el mundo ofrece tantas cosas. Porque ¿qué es así? El mundo ofrece tantas cosas. El mundo ofrece. Y Jonás arranca su viaje hacia el mundo. Arranca su viaje, no, es lo que yo quiero, como yo quiero vivir así, es lo que yo quiero, es como yo quiero, es eso lo que yo deseo, eso es lo que yo amo, es hacia allá que yo quiero dirigirme. Y Dios está diciendo, ven acá, no es por allá, ven acá. Entonces un día nos habla suavecito y nos habla con amor, otro día nos da duro. Entonces sale uno enfurruñado, me regañó la pastora. Pero es para que no cojamos el camino equivocado. ¿Qué necesidad tenía Jonás de ser tragado por ese monstruo? ¿Qué necesidad tenía el hijo pródigo de ir a desear la comida de los cerdos? Por Dios, desearlo de los cerdos. Un hijo de Dios deseando el mundo asqueroso. Es eso, la asquerosidad del mundo, la podredumbre del mundo. Ese es el hijo pródigo y ese es Jonás. Solamente que el hijo pródigo regresó distinto, de corazón. Pero Jonás no. Y entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Este es el rumbo. ¿Qué habría pasado si Jonás se hubiera quedado en Nínive? ¿Qué habría pasado con un pueblo agradecido? Porque por causa de ese hombre habían tenido un cambio en su vida de plan. Con el rey y todo un pueblo. Yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido la historia de Jonás si él sí hubiera hecho conforme a Dios? Porque déjenme decirle, Dios no le debe nada a nadie. A nadie. Miren, lo mínimo que ustedes hagan, eso Dios se los devuelve. Un pan que uno le dé a una persona que está hambrienta, aunque no lo haya visto nadie, mejor si no lo ha visto nadie, Él que está en lo alto lo ve, su mirada está puesta sobre nosotros. Lo mínimo de bien que hagamos en la vida vale la pena. Hay abundancia en nuestro Dios. Y si es de consuelo, abundancia de consuelo. Hay abundancia de consuelo porque hay días que son malos y entonces en los días malos hay consuelo. Horrible es aquel que viviendo el día malo no tiene quien le ame.
No tener a Dios en el día malo, inclusive teniendo seres humanos que le amen, no teniendo a Dios, es horrible, no hay salida. Pero teniendo a Dios, siempre, siempre va a haber salida, siempre. Soy una convencida de esto. Convencida, lo he visto en mi vida, lo he visto en otros. Pero de pronto pensamos, no, dejar pasar el tiempo cuando sea todavía tiempo. Mientras haya tiempo, mientras sea posible. Yo les pido que en este momento ustedes aquí tomen una decisión. Yo no sé en el San Alejo del corazón o de los pensamientos, qué cosa tiene que dejar usted afuera, fuera de su vida, no sepultada, fuera de su vida. Y es decirle a Dios, Dios mío, esto pasa en mi vida. Y a veces las heridas más fuertes empiezan en su propia casa, con sus propios padres, con sus propias madres, con sus propios hermanos, con el tío, con el mejor amigo, con la mejor amiga de la infancia. Y hay veces que hay que sacarlo del corazón. Pero habiéndolo sacado del corazón, no deje el vacío, llénelo de Dios, llénelo de Dios. Hay proyectos de Dios, ¿oyeron? Hay proyectos de Dios. Dios tiene proyectos en la vida de nosotros que ni siquiera alcanzamos a visualizar. Hay cosas que Dios tiene por delante, caminos que se van a abrir y cosas que vienen adelante que ni siquiera pensamos que ese es. Creemos que es otra cosa y tenemos la mirada puesta en otra cosa. Pero Él ya tiene lo mejor preparado, lo mejor. A nadie se puede engañar. Perdón, a Dios no se puede engañar. Él está en nuestro camino. Y Él dijo que borró nuestras transgresiones, borró. Por tanto, nos levantamos en la fe del que cree. Yo creo que borró mis transgresiones. Y la fe del que cree es la fe del que alcanza. Le pregunto a ustedes qué es lo que piensan que no van a poder alcanzar. Y yo les voy a decir la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abraham, no sé si algún día se preguntó cómo iba a tener hijos como la arena del mar. Que le dijeran que iba a tener 2, 3 hijos, pero tantos hijos, no sé si se lo preguntó, pero cumplido ha sido. Así que lo que pareciera que no va a pasar, pasa, pero conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que Dios quita porque no es. Él es el que quita reyes y pone reyes. Escuchen la voz de Dios y no vuelvan a pelear con esa voz. Él quita reyes y Él pone reyes. A veces Dios quita porque no nos convenía y pone lo que verdaderamente es para nosotros. Padre, hoy presento delante de ti a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, a cada uno de los amigos, a cada uno de los que están en esta congregación el día de hoy. Como te pongo, Señor, a todos los que no vinieron, pero forman parte de esta iglesia, Dios. Y ruego, bendito Padre Celestial, que ensanches la fe, Señor. Ensancha la fe, Señor. Que ellos puedan entender que tu mirada, Señor, está sobre ellos.
y ensanchada la fe, Señor, ellos puedan adorarte, seguirte, servirte con el corazón. Y puedan levantarse, Señor, en la medida y en la dimensión de la que verdaderamente ellos son, Padre. Dios, erradica, Señor, quita, Padre, estorba el camino de pecado y de error. Y en cambio, Padre, alumbra los ojos del entendimiento para que puedan discernir el camino a seguir, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, quien gobiernes. Y aún, Padre, lo que ellos ni siquiera crean que puede ser posible que suceda en sus vidas, Dios, tú se los entregues, Señor. Que lo que ni siquiera ellos crean, Señor, eso que les parece lejano, eso que ahora pareciera que fuera el faltante de sus vidas, eso que les causa tristeza, eso que les hace sentir incompletos, Señor, eso que anhelan en su corazón y que no entienden ni siquiera qué es lo que les hace falta, Padre, sea concedido tu llenura, para que con tu llenura, Señor, entonces todo lo que ellos creen que no sea una realidad, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para el que cree. Y el que no cree, Señor, añádele fe, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.